recordando para qué funciona el TREMA y por qué calculamos el TREMA. El cálculo del TREMA, tasa de rendimiento mínima esperada, es para aquellas empresas que pues no tienen como tal una participación en el mercado accionario, por lo cual no se les puede calcular una beta o un riesgo de mercado, como lo hicimos con el modelo de KPM. Y tenemos que ofrecer una tasa de rendimiento para el pago del capital que nos están dando nuestros inversionistas. Entonces, calculamos dos tremas. Y en cada trema que calculamos hicimos una propuesta. Para calcular el trema, primero tomamos en cuenta que en el mercado hay diferentes opciones de inversión. Es decir, las personas que tienen dinero y que quieren invertir su capital, pues tienen diferentes opciones de inversión. Una de ellas son los instrumentos que son libres de riesgo. ¿Sí? Bueno, los inversionistas al invertir en estos instrumentos tienen la garantía de no perder nunca sus recursos y además de recibir una cierta cantidad de dinero, un rendimiento por sus inversiones. Entonces, son opciones que tienen ellos en el mercado que son libres de riesgo. El capital se puede decir que está prácticamente garantizado, más el rendimiento que ofrecen. Entonces necesitamos la tasa libre de riesgo. Estamos ocupando CETES, que es nuestra competencia al buscar tener inversión en un proyecto de inversión o una empresa. Vamos a poner aquí en este caso 4.5% de tasa libre de riesgo, que es lo que ofrece la competencia. También los inversionistas, pues su dinero pueden tenerlo guardados en su casa, pueden invertirlo en tasa libre de riesgo o no invertirlo, pero ¿qué pasa si no lo invierten? Pues puede perder valor. El perder valor va con respecto a la capacidad adquisitiva, entonces también tenemos que considerar dentro de nuestras opciones el hecho de la inflación. Por eso consideramos las tasas de inflación. Para el ejemplo ahorita voy a poner 3.5 de tasa de inflación. Entonces hay competidores libres de riesgo, hay la cuestión de la pérdida de valor del dinero y también hay un mercado donde pueden ellos invertir, un mercado líder constituido por el índice de las mejores empresas que cotizan en bolsa. ¿Sí? Entonces ese es el rendimiento del mercado. Por lo tanto, también hay que considerarlo, ya que son competencia para obtener recursos. Ellos pueden invertir en el índice del IPC. Vamos a poner para este ejercicio 15%. Entonces vamos a construir opciones para darles rendimiento a los inversionistas por el capital que tienen invertido. Como ellos no participan en el mercado, bueno, esta empresa no participa en el mercado accionario, no va a tener el riesgo de mercado, pero lo mínimo que tenemos que ofrecer es la tasa libre de riesgo. Estamos diciéndole al inversionista, ¿sabes qué? Pues si inviertes conmigo, te voy a ofrecer la tasa libre de riesgo, que es lo mínimo que debes de ofrecer para que la inversión venga a ti y no se vaya a CETES, por ejemplo, que saben que los inversionistas que esto es libre de riesgo totalmente. Bueno, entonces te voy a ofrecer la tasa libre de riesgo más una prima de riesgo. Esa prima de riesgo, ¿por qué la ofrezco? Porque la empresa no es libre de riesgo. Libre de riesgo es el CETES. La empresa no es libre de riesgo. Entonces te ofrezco la tasa libre de riesgo más una prima de riesgo. Y esa prima de riesgo te voy a ofrecer, la voy a topar hasta el rendimiento de mercado,
ya que yo no cuento con pues yo no cuento con los riesgos que tiene ese mercado, pero lo voy a considerar máximo ese rendimiento de mercado, y nada más le voy a quitar la cuestión de la inflación. Esa va a ser la prima de riesgo. Y ya tenemos una primer trema. Después también puedes ofrecer, ¿sabes qué? Pues yo te voy a ofrecer que tu dinero no pierda su capacidad adquisitiva, y además una prima de riesgo que también voy a considerar al mercado, pero le voy a quitar el rendimiento libre de riesgo. No voy a hacer el ajuste de la beta porque nosotros no tenemos el riesgo de mercado. Si se mueve el índice, ¿qué pasa con el valor de capital de nuestras acciones? Nosotros no tenemos ese riesgo de que nos jale el mercado. Entonces, sacamos una trema 2. Estas dos tremas, ¿para qué nos van a servir? Para parámetros de negociación con nuestros inversionistas. Estamos ofreciéndoles rendimientos competitivos. ¿Contra quién estamos compitiendo? Contra el mercado accionario y contra la tasa libre de riesgo. ¿Sí? Estamos tomando un 14 como mínimo para entrar en competencia, que estamos por encima del libre de riesgo, pero por debajo del mercado, y estamos teniendo un 16 que estamos arriba del libre de riesgo, pero arriba también de la tasa de rendimiento de mercado. Entonces, estamos tratando de poner un piso y techo dentro de nuestras negociaciones. También cuando llegue algún inversionista, no vamos a ofrecerle tasas del 30 al 40%, ni nos vamos a comprometer a tasas tan elevadas, porque no es conveniente para nosotros. Estamos tratando de buscar tasas que sean razonables y que sean competitivas tanto con las cuestiones libres de riesgo como en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces esa es la utilidad de estos dos cálculos de trema. Posteriormente, ¿para qué nos va a servir? Nosotros tenemos una estructura de nuestras fuentes de financiamiento y unos costos por toda esa estructura. La estructura en conjunto tiene unos costos. Nuestra estructura aquí ya está determinada por estas fuentes de financiamiento. Vamos a aprovechar la tabla. Entonces tenemos estas fuentes de financiamiento con sus montos y sus tasas. Y además tenemos una fuente adicional ¿cuánto tenemos aquí de capital? Nos vamos al balance y jalamos el total de capital. ¿Qué costo nos va a tener ese capital? Tenemos entre 14 y 16. Ahorita vamos a calcular con el que más nos conviene, que es 14, por ser el más bajo. Entonces ya con esto tenemos nuestra estructura de fuentes de financiamiento con costo. Y nuestro total. En total nuestras fuentes de financiamiento son 329.451. Vamos a comenzar a sacar nuestra WAC antes de hacer cualquier movimiento, cualquier cuestión de reestructuración de fuentes de financiamiento. ¿Qué necesitamos? Recordando la ponderación, ¿cómo sacamos la ponderación? El monto, por ejemplo, de los préstamos bancarios de corto, el primer rubro, entre el total, para ver en cuánto participa del total ese préstamo bancario.
tenemos nuestras participaciones. Cada uno de los rubros participa en cierta cantidad. El que más está participando es un préstamo bancario de largo plazo con 48.043. Después de que tenemos la ponderación, ya podemos sacar el costo ponderado. Cuando hablamos de costo, esta tasa o costo se multiplica por la ponderación y ese obviamente es el costo ponderado por su participación, ¿no? Su ponderación. Entonces, básicamente multiplicas la tasa o el costo de esa fuente de financiamiento por la ponderación, su participación en el total de las fuentes de financiamiento. Y ya tienes el costo ponderado de cada una de las fuentes de financiamiento. Tenemos que considerar, recordando un poquito, nos hace falta un ajuste. ¿Sí, Jessica? Profe, una disculpa, pero es que no vi de dónde sacó la ponderación. Ah, no te preocupes, me regreso. Voy a poner aquí está. Ah, gracias, profe. Muy bien, Jessica. Entonces es el monto entre el total. Ok, vamos a darle un poquito de formato. Profe, ¿en el total excluyó algún dato? Bueno, es que a mí me sale 346,000. Es que el de otros pasivos financieros no es 1753, en el del documento está en 18, creo. Profe, ¿cómo sacó el costo ponderado? Ah, ya, el de 1753, tienes razón, bro. El de otros pasivos financieros no corrientes, profe. Otros activos financieros no corrientes. A ver, vamos a checar el dato. ¿De dónde viene? Este es el monto que está incorrecto. Lo voy a sacar mejor con fórmula. Notas corrientes. Sí, está correcto el monto. ¿En dónde está la discrepancia? Es que en el documento que está del 27 del mes, profe, en donde dice otros pasivos financieros no corrientes, no es 1753, creo que son 18,000 o algo así. No, pero abajo en el documento sí está la que Otros dice el profe, la de 1700, más abajo. Sí, ahí está. Sí, Pero voy a Ah, sí, buscarlo. pero es que como que en el documento que habíamos descargado, profe, no se cambió. Pero bueno, ya lo arreglé. Gracias, profe. Ah, no te preocupes. Ok, cualquier cosa nos regresamos. El costo ponderado, ahorita explicamos qué es el costo por su ponderación. Nada más que a estos les vamos a hacer un ajuste, pero necesitamos la tasa de impuesto. Vamos a sacar nuestra tasa de impuesto a través del estado de resultados. Y vamos a ver cuál utilizamos, cómo la marcamos lo más adecuado. Tiene que ser los impuestos entre el resultado antes de impuestos. Aquí este es un año atípico. El año anterior es 27.5. Como no tenemos muchos datos para tal vez sacar una tasa
promedio de impuestos en condiciones regulares, vamos a utilizar 27.5. Entonces vamos a hacer el ajuste aquí. Hasta acá. Y ya tenemos nuestros costos ponderados, ajustados. Este no lleva ajuste porque es el de capital. Ya lo sumo. Y tenemos nuestro costo ponderado original. ¿Me regresó en alguno? ¿Todos bien? En el WAC, profe, por favor. Este de aquí, perfecto. Gracias. Entonces el costo ponderado solo es la tasa por la ponderación por la tasa impositiva, ¿no, profe? Menos en el capital. Sí, exactamente. Exactamente, así, tal cual. Bueno, pero ¿cuál tiene que ir primero? La tasa impositiva, ¿no? Sí, todas estas pues traen la tasa impositiva. Ahorita, en lugar de utilizar una tasa impositiva de 0.30, tratamos de, a través de los datos históricos, utilizar una tasa adecuada, más adecuada. Que nada más poner 0.30 porque es convencional. Ok, me detengo, ustedes me avisan. Cuando ya vayan con los mismos datos, por favor pongan el botoncito verde. Muy bien. Muy bien. Ok. Vamos a empezar a pensar la estrategia y el contexto, qué vamos a hacer, por qué vamos a modificar nuestra estructura de capital, cuáles son las necesidades que nos están obligando a modificar la presente situación. Vamos a estar... ¿Alguien? ¿Una pregunta? Sí, profe, ¿puede repetir cómo sacó la tasa de impuesto de menos 59.5%, por favor? Sí, claro. De hecho, lo voy a hacer de nuevo. Esta de 50. Resultados. Me fui al estado de resultados. Seleccionas el impuesto, lo que pagó de impuestos. Y dimos entre el resultado antes de impuestos. Y ya nos da el impuesto que se pagó en ese año. Profe, pero ¿por qué pagó impuestos si reportó una pérdida? Posiblemente traían impuestos retrasados por pagar. Lo
que le llaman créditos fiscales, Ok, gracias, profe. ¿no? ¿De qué? Es buena pregunta porque podría sonar a que cómo es posible si trae pérdidas que reporte impuestos, ¿no? Eso pues no tendría alguna lógica. Deben ser impuestos retrasados que quiso pagar. Ok, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué estrategia queremos hacer o vamos a hacer? Eh, Va a haber una necesidad de efectivo. ¿Qué opciones tenemos? Pues primero, para poder obtener efectivo a través de crédito, necesitamos aumentar nuestro scoring de crédito. Aumentar nuestro scoring de crédito, pues podemos hacer primero una capitalización directa con algún acreedor que tengamos. Es dar inmediatamente el riesgo de crédito y cuando enseñemos nuestros estados financieros, nos va a dar un mejor nivel para poder solicitar crédito. Es vamos a necesitar, pues, es para algún crédito, para solventar tal vez un problema coyuntural que hubo en 2020 por cuestiones de pandemia. Empezamos a tener alguna pérdida, situación llevaron a complicaciones, por lo que con uno de nuestros acreedores vamos a tratar de negociar una capitalización directa para después obtener financiamiento para nuestra operación y que volver a levantar la empresa nuevamente. Pero para eso vamos a mejorar nuestro scoring de crédito. Entonces, esa es una razón por la cual podríamos hacer una capitalización directa. Ok, entonces, primero estamos viendo nuestras fuentes de financiamiento, nuestras necesidades de crédito. Vamos a requerir pues una cantidad importante. Tenemos y 34 millones, que puede ser eh, uno de nuestros objetivos a negociar capitalización directa, trabajar la deuda y subir el scoring de crédito, tratar de obtener un financiamiento similar a esos 34. Vamos a ponerlo en color. Y también tenemos este de 48. Por supuesto, el de 34, el más alto. Nos convendría primero ir con este acreedor de 34 a negociar la capitalización directa. Entonces vamos a hacer primero el análisis. ¿Qué pasaría si yo logro hacer la capitalización directa sobre esos 14? ¿Qué pasa con nuestro WACC? Entonces, vamos a aprovechar la tabla. Este ya se movió, hay que ajustarlo. Ok, aquí ya está bien la tabla, tenemos el mismo WACC, pero vamos a hacer una capitalización directa aquí. La borramos. Y tenemos que agregarle
la capitalización directa que hicimos, esta, al capital. Se borró. Listo. Nuestro WACC, si metemos a capitalización directa los 34, de 11.27 sube a 11.61. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Me regreso en algún cálculo? Sí, profe, perdón. En el total de cómo, o sea, no vi cómo aumentó la capitalización directa. Aquí lo que hice es borrar este y lo sumé acá. Ah, ok, gracias, profe. Entonces, Perdón. no pidas perdón, muy bien. Cualquier duda me regreso sin problema. Ustedes me avisan, me regresan a algo o ya vamos todos bien. Profe, a mí se me trabó la compu y ya reinicié, pero ¿cuál fue el que borró? Perdón, profe. Aquí había uno de 34. Este de aquí. Ah, ok, no el de 48 se quedó igual. El de 48 quedó igual, exactamente. Ok. Gracias, profe. Muy bien. De hecho voy a cambiarle el color a este para que se note mucho que quitamos este. Este vamos a dejarlo del mismo color. Corroboren que tengamos los mismos datos. Conforme ya tengan los datos, por favor con su botón verde me avisen. Aldairia, Vanessa, Lisbeth, muy bien. Ok. Ahora vamos a analizar si quitamos los 48. Vamos a hacer el ajuste aquí. Entonces partimos de un 11.27 original. Y ahora quitamos los 48. Y hay que sumar los 48 aquí. Nuestro WACC aquí ya cuando quitamos los 48 sí se fue a 12.48. Los 48 participaban más por su ponderación, pero su costo era muy bajo comparado con el 14, ¿no? Entonces ahí se ve cómo nos está pegando en el WACC. Nos convendría más irnos a negociar una capitalización directa. Claramente está justificado con números. ¿Por qué nos convendría irnos sobre los 34 en la negociación? En dado caso de que los 44, digo, los 34 no fueran posibles, pues bueno, tomaríamos los 48. ¿Dudas hasta aquí?
No, profe, gracias. Muy bien. Entonces, ya nos fuimos sobre los 34, hicimos nuestra capitalización directa y calculamos nuestro WACC para justificar con números claramente cuál sería la mejor opción. Bueno. Ok, creo que ya se escucha. Después vamos a buscar nuevamente que nos den un financiamiento. Entonces ya tenemos que recurrir ya sea nuevo acreedor con nuestros estados financieros con un mejor score, credit score. Y entonces, o podemos utilizar alguno que ya tengamos un buen historial. Vamos a tratar de buscar alguno que nos ofrezca pues las tasas adecuadas. Los que tenemos los más bajos en tasas. Vamos a verlo desde acá. Pues tenemos aquí a un candidato. Y aquí este sería el otro. Podemos meter una parte en uno y otra parte en otro, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a asumir que nos queda. Se logró la negociación con el de 34. Y entonces nos jalamos este de 34. Es que hay que hacer el ajuste aquí. Un segundo. Aquí se movió algo. Ya sé que se movió la tasa. Listo, ya tenemos este WACC. Y ahora vamos a meter nuestro nuevo financiamiento. Queremos que nos coloquen 35. Logramos colocar. Con un acreedor el 60%. El 40%.
Entonces hay que sumarlos. Aquí logramos colocar el 60. Entonces vamos a jalar el dato. Y aquí en este logramos colocar el restante. Ya tenemos 364,000. Vamos a darle un poco de formato. ¿Cuánto fue de aumento? Los 35, ¿no? Y nuestro watt quedó en 12.09. ¿Dudas? ¿Me regreso en algo? ¿Hasta aquí todos? Sí, profe. Profe, entonces lo que hizo fue Ok, quitar los entonces, ¿qué mismos pasó? Perdón, profe, los mismos 34 que habíamos quitado Quitamos en la 34. anterior y ahora hizo una capitalización de 35. ¿Y eso se agrega al capital? Exactamente. Ah, ok. Gracias. No, más bien fui a solicitar crédito por 35, pero hice una capitalización directa quitando los 34 para aumentar el score de crédito y facilitar que nos dieran el crédito. Ok. ¿Sí? Necesitábamos dinero, cambiamos nuestro score crediticio al quitar deuda y aumentar capital. Y fuimos a solicitar esos 35 y todo ese dinero nuevo que acaba de entrar, entraron 35 nuevos a ocupar, obviamente, con toda la intención de utilizarlos para aumentar nuestras utilidades, nuestros flujos, nuestras ventas. Tal vez compra de alguna maquinaria en especial. Ya sabes que es que teníamos maquinaria obsoleta, me acaban de ofrecer una maquinaria que va a reducir mis costos en un 30% y mi producción me la va a aumentar en 50%. Y las fuentes de financiamiento que estamos utilizando, por eso estamos agarrando de largo, compramos esa maquinaria a crédito, pero vamos a aumentar nuestras ventas, vamos a aumentar nuestras utilidades y nuestros flujos de efectivo. Y por eso cambiamos con una capitalización directa para obtener esos 30 para el crédito. De acuerdo, ¿Dudas profe, de lo que gracias. acabamos de hacer de estrategia? Ok, muy bien. Después, ¿qué vamos a hacer con el acreedor al cual le ofrecimos la capitalización directa? Ofrecimos tenerlo como accionista 2 años y nuevamente íbamos a regresar al esquema de crédito con él a través de un financiamiento con él de por esos 4. Después de 2 años. ¿Qué nos hace falta hacer ahorita dentro de nuestros análisis? Ya sacamos nuestro WACC.
tenemos que sacar nuestros flujos de efectivo esperados para saber qué pasó con nuestro valor de empresa. Primeramente, sacar nuestros flujos esperados en condiciones regulares y después nuestros flujos de efectivo esperados ya con un aumento en las ventas, nueva maquinaria, con esta nueva estructura de capital y ver qué sucede con nuestro valor de empresa. Aquí, como nada más tenemos 2 años de datos históricos, vamos a asumir nuevamente que estamos creciendo al 3%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso sí, ya lo vamos a hacer por equipos. Con una tasa de crecimiento del 3%, calculen el valor de empresa, es decir, los flujos futuros esperados y qué sucede con el valor de empresa, por supuesto, a valor presente. ¿Dudas de lo que acabo de decir?